Bueno, Alma, hija, cariño, ¿cómo te doy el cole? Muy bien. ¿Qué habéis hecho hoy en clase? Bueno, hemos hecho trabajos y todo eso. Ah, me alegro. Yo también. Eso como es maca. ¡Papá! ¡Voy! ¡Papá ha muerto! ¿Cómo? ¿Por qué le han disparado? Tranquila, tenemos que llevar al psicólogo porque esto te puede generar un trauma. ¿Pasar? Hola, Hola, bienvenidos a mi consulta de psicología. te traigo a mi hermana que acaba de ver el fallecimiento de nuestro padre en persona. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Alma. Cuéntame un poco de lo que te ha pasado. No, es que mi padre estaba recogiendo del cole y pues íbamos caminando tranquilamente. Entonces al final un asesino lo mata y se cae al suelo. Pues ha sido horrible. ¿Y eso te ha dolido mucho? Sí. Bueno, pues en estas consultas te voy a ayudar más o menos hasta que te cures un poco y vas a ir mejorando cada consulta y yo te voy a ir ayudando. ¿Vale? Vale. Moltes gràcies per ajudar-me amb totes les consultes d'aquest últim any. De res, espero haberte ajudat. Bon dia, avui us vaig explicar què és un trauma psicològic. Un trauma psicològic és una resposta emocional a un esdeveniment terrible, com un accident, la mort d'un ésser estimat o etc. En altres paraules, també es pot dir que són experiències traumàtiques que no s'han superat i que han trencat l'equilibri psicològic d'un individu. Un trauma no es pot evitar, ja que el que passi al teu voltant no el pots controlar. Sanar un trauma és un procés que requereix molta feina personal i esforç, i es pot superar de moltes maneres. Unes d'elles són donar-se temps, ja que es pot trigar temps a superar un trauma, parlar sobre què ha passat per curar el trauma, evitar passar molt de temps sol, ja que és important que intentis evitar aïllar-te dels altres. Seguir una rutina. Tracta de mantenir la rutina que tenies abans del succés traumàtic. I, per últim, acudeix a una teràpia. Això farà que el procés sigui més ràpid i menys pesat. No, pero camina un poco. ¡Papá ha muerto! ¿Cómo? No, es que ha muerto.